Muchísimas gracias por mantener la sintonía con Uno más Uno, tal y como habíamos anunciado. Tenemos aquí a Yulisa Báez, quien es directora ejecutiva de ADOCEN, que va a estar, creo que por primera vez hoy aquí en Uno más No, Uno. había No, venido no. Había muchos, venido, sí, muchos bueno. años. Yulisa ha venido aquí muchas veces. Sí. Bueno, Ella es de primer plano, mi Muy bien, muy bien. Ella Pues es primer bienvenida plan. de nuevo a tu de casa, nuevo, Yulisa. no. Bueno, en Gracias. principio pactamos esta entrevista para hablar exclusivamente del tema de la ley de residuos sólidos. Correcto. Ayer el presidente anunció que la va a vetar y la va a devolver al Congreso con algunas modificaciones sugeridas por el Ejecutivo, atendiendo a reclamos diversos que se han estado haciendo. En el caso de ustedes, ¿cómo se sienten con ese anuncio del presidente? Bueno, eso ha arrojado un respiro realmente a nuestro sector y la verdad que escuchar ayer que el presidente dijo que ya iba a observar la ley nos da la esperanza de que el próximo proceso que se lleve con las observaciones que él le haga a la ley pueda definitivamente tener una ley, una modificación a esta ley que realmente contemple la situación actual, los aspectos económicos, de sostenibilidad que requieren. La ley procura, entre otras cosas, crear fondos, reunir dinero que permitan darle el tratamiento a los residuos sólidos y hace un esfuerzo por que se pague de acuerdo a quien más contamina o que más daño hace. En el caso de ustedes, ¿cuál es su reclamo? ¿Cuál es su objeción ante ese proyecto? Bueno, ese es uno de los puntos que ha sido más neurálgico y más debatido, no solamente por nosotros, sino también a nivel de otros sectores, el tema de la compensación, los incrementos en la compensación, que si bien, como usted decía, la ley, el objetivo de la ley, o uno de ellos, es tener los recursos para que pueda ser verdaderamente ejecutada de una manera que beneficie a todo el país, no obstante, se cuestionaba mucho sobre los criterios para tomar esa decisión de cuáles son los criterios cuando se clasifican por empresa, porque esos incrementos quizás encontramos desproporcionados y no obteníamos respuesta. En el caso específico quizás de ADOCEM, de la industria productora de cemento, nosotros nos encontramos con la sorpresa en enero cuando los senadores aprobaron la modificación de la ley, de una manera rápida, sin consultar, que había un artículo que no estaba contemplado en la ley original, que es el artículo 20, que era exclusivo, yo siempre le digo así, exclusivo para la industria del cemento. Está redactado de modo tal que dice que las empresas productoras de cemento de República Dominicana están obligadas a consumir combustible derivado de residuos para sus hornos. O sea, ¿qué es el combustible derivado de residuos? El combustible derivado de residuos, como su nombre lo indica, se utilizan los residuos para sustituir una parte del combustible fósil, que es el combustible que generalmente se utiliza en el proceso productivo de cemento. Entonces, esto a todas luces es una inconstitucionalidad porque estás obligando a un sector productivo a usar un producto, para llamarlo de esa manera, que no necesariamente en el país existe la infraestructura para ellos. O sea, aquí todavía los temas de residuos estamos en pañales, exacto. Es un sector completamente incipiente. La economía circular, si bien es algo que todos estamos tratando de implementar y de apoyar, y que la misma ley fue creada para eso. ¿Algunas empresas usan residuos o no? Nosotros desde hace muchos años, incluso antes de que existiera la ley original, estuvimos promoviendo, eso se llama coprocesamiento o valorización de residuos. Entonces, lo estuvimos haciendo porque para la industria eso no es un proceso nuevo, al contrario. A nivel mundial y en países de Latinoamérica se implementa. No, aquí simplemente estamos hablando de un 1 o un 2%, porque son pruebas piloto. Claro. No hay los residuos. ¿Qué residuos usan?
Bueno, es muy ¿O cómo variado, sería? pero la mayoría de los residuos, o sea, no todos los residuos pueden coprocesarse en los hornos cementeros. ¿Y qué ha impedido, Yulisa, que se avance en ese sentido, en poder usarlos en una dimensión mayor? Excelente pregunta. Lo que ha impedido eso mayormente ha sido un tema de marco jurídico. Todavía faltan reglamentos de la misma ley original que no se han desarrollado, que tienen que ver con las medidas técnicas para hacer esa valorización de los residuos, con crear, por ejemplo, la responsabilidad extendida del productor. Eso es clave en la ley y es clave para poder desarrollar ese mercado de residuos, de combustibles derivados de residuos, que puedan ser usados no solo en la industria cementera, sino que puedan ser también usados en otras industrias. Entonces, la responsabilidad extendida es básicamente cuando tú como generador de tu residuo, tú eres el responsable de cuál va a ser el destino final de ese residuo. O sea, cualquier industria, cualquier empresa genera sus residuos, ¿correcto? Claro que sí. Entonces, eso está contemplado en la ley y la ley indica que tú eres el responsable. ¿Qué hacen? ¿Qué papel juegan los hornos de cemento en República Dominicana? Es una herramienta para esa disposición final. Cuando ya tu residuo, ¿verdad? Que el residuo que tú generas no puede ser ya, tú no lo puedes integrar a tu proceso, tú no lo puedes reciclar, tú tienes que disponer de él. Y la opción es que sean valorizados, por ejemplo. Ustedes objetaron eso, lo del Pero artículo entonces 20. perdón, Adalberto, no es un tema económico, porque nosotros en el segmento anterior señalábamos que son inversiones muy cuantiosas y que tal vez por eso el retraso. Sí, de entrada no tiene que ver con un tema de recursos económicos. El compromiso de la industria está, y como les decía, nosotros es que estamos promoviendo eso desde hace muchísimos años. Sí. Claro, esas inversiones son empresas multinacionales, la mayoría de ellas, esas inversiones tienen que hacerse bajo un esquema y un marco jurídico y un mercado ya creado, porque no van a ser inversiones, no existe. Lo cual no existe. Pero bueno, están cuestionando ese artículo. Sí. Lo obliga, pero también ustedes cuestionan las tarifas. Sí, bueno, sí, necesitamos que se explique de dónde salen, cómo fueron calculadas. La fórmula. La fórmula, exactamente. Y eso no lo hicieron los... No. ¿Ustedes fueron a la vista pública? Que sí. Sí, claro, ¿no? Y la verdad que en la Cámara de Diputados tuvimos una muy buena participación, una muy buena apertura. Incluso se lograron hacer muchos cambios que venían sugeridos por el sector productivo. Porque en el caso nuestro, por ejemplo, decía incluso, aparte de que nos obligaban a consumir un combustible de residuos, nos ponían porcentajes, 30%, 5%, 6% en los próximos años, cuando no existe realmente una infraestructura. ¿Qué íbamos a hacer? ¿De dónde vamos a sacar el residuo que necesitan para poder sustituir en nuestros hornos? Definitivamente. En la industria del cemento también recibe a veces críticas por la materia prima, el origen de la materia prima que usan. ¿Qué ustedes dicen de eso? Usted se refiere a la parte de minería, sí, minería correcto. No metálica. Claro. No, claro, el tema minero es muy controvertido en nuestro país. Sí. Creo que en ese sentido todavía hay mucha desinformación. Y, por ejemplo, en el caso específico de la minería no metálica, que es la que de donde nosotros obtenemos la materia prima, en nuestro país, las empresas productoras de cemento utilizan canteras secas. ¿Qué son las canteras secas? O sea, nosotros lo que usamos es arcilla, caliza, arena, agregados para la producción de cemento, y eso se hace o agregados de río o agregados de cantera seca. La cantera seca, tú las aplicas en todos los temas que tienen que ver con la sostenibilidad minera, que eso ya está establecido, eso está muy bien estructurado. O sea, ya no estamos hablando de una minería que se hacía de manera rudimentaria, al contrario, es una minería bien establecida, con todos los procesos, con todos los equipos necesarios para hacerla de la manera correcta. Pero ninguna de las empresas productoras de cemento utilizan, por ejemplo, agregados de río, que es un tema que aquí en el país todavía estamos lidiando con él. Y la verdad que hacer esa minería sostenible como la hacemos nos permite, incluso cuando ya ha pasado la vida útil de la mina, que los productos ya, o sea, el material extraído ya no se cuenta con él, porque ya perdió, ya se cumplió todo el proceso de la mina, se puede restaurar. Y eso está dentro del plan de minado. ¿Y hay ejemplos de restauración?
Sí, partes. O sea, a ustedes le dan una concesión de una mina que dura entre 20 y 25 años produciendo el mineral, entonces lo que van haciendo es irla, a medida que van esas mesetas que se van extrayendo y ya terminan su vida útil, se van restaurando. ¿Cómo se restauran? Usted puede ir precisamente a cualquiera de las empresas que tengan ya ese proceso. Son 6 las que existen Son en el país. 6, sí. Y puede notar... Están ubicadas en todas las regiones. Sí, claro, está en el Cibao, está en el sur, está también en el este. ¿Tú las puedes mencionar? Sí, claro. Pero Espero que son no se tan me quede. pocas, Billy. Sí, por favor. Que la Está conocemos. Cemento Santo Domingo, que está en Asua. Asua. Exacto. En el sur. Panam y Cementos Progreso están en el este. Y en el norte está Cemento Cibao. Y en el sur, San Cristóbal, está Domicem y Argos Dominicana. Sí, esas son las empresas. El cemento es un insumo clave para el desarrollo en cualquier sociedad y sobre todo en esta, que construimos mucho con cemento. Claro, es el material idóneo Estados para Unidos construir. hace otra cosa, ¿verdad? O algunas otras naciones, pero aquí Sí. ya es todo cemento casi. Y el cemento tiene precios bastante altos. El último año, tal vez, se ha visto una tendencia hacia la reducción de los precios de materiales de construcción, básicamente los importados, pero el cemento no ha sido afectado por ese proceso. ¿Por qué? Eso es una pregunta muy, muy común y que a mí de verdad que me encanta responder porque es lo que ha sucedido. Bueno, primero aclaro que las decisiones de precio y de venta del producto es particular de cada empresa. O sea, cada empresa maneja sus propios costos y Adosen no interviene en ese proceso. Bueno, los precios son iguales para casi. No necesariamente, muy no poquito, necesariamente. una Si usted diferencia. va, por ejemplo, los datos de precios son públicos. Sí. Proconsumidor le da un seguimiento muy directo. Uno entra a su página y encuentra cómo van fluctuando los precios del cemento en los diferentes años. Nosotros recientemente hicimos un estudio de cómo ha ido evolucionando el precio del cemento en el mercado dominicano y en la región, con la intención de ver cómo iba comparándose el tema de los costos y la situación económica, los impactos que tiene, no solo a nivel local, sino también a nivel mundial, en la economía y por ende en los costos de producción del cemento. Claro, cada empresa maneja sus costos de manera particular. Y en ese estudio, que nos hizo Ecomod, que es la empresa de investigación económica de Magín Díaz, ofrece los resultados es que en los últimos 5 años, que son los números que generalmente se han estado manejando, los últimos 5 años, desde el COVID hasta al año pasado, los precios del cemento en nuestro mercado se han mantenido sumamente estables. Y sobre todo, algo muy importante, es que no necesariamente reflejan el incremento que ha habido con el tema de los costos. Ustedes saben que todos estos 5 años hemos estado manejando COVID, estamos manejando inflación alta, hemos venido manejando temas de desaceleración de la economía, hemos venido manejando temas de la situación geopolítica que tiene un impacto en nuestro sector. Por ejemplo, la mayoría de los insumos, muchos de los insumos de producción del cemento son importados. O sea, uno habla nada más y dice, bueno, la arcilla y la caliza, yo tengo hay un amigo que me dice, no, ustedes lo que hacen es que echan caliche en una funda. O sea, ese mal concepto que hay de cómo se produce el cemento es lo que quizás nosotros hemos adolecido de no aclarar, porque es todo un proceso complejo que requiere. Que requiere materias primas también importadas, insumos importados. El mismo combustible, Esto es cierto, por pero ejemplo. a lo que yo me refiero es lo siguiente, uno lo puede ver en los mercados. Durante los años de pandemia, de guerra, o de post-pandemia, ¿verdad? De incertidumbre a todos los niveles, la inflación fue un fenómeno característico. Claro. Y eso nos afectó a todos y todo. en todos. A todos los sectores, claro. En todos los sectores. Pero vino un proceso, sobre todo, repito, en los últimos 2 años, de que ya bajaron los fletes a nivel internacional,
comenzaron los países a retornar a su situación normal. Se controló La la República Dominicana inflación. se harta de decir que ha vuelto a la normalidad y aquí bajaron los precios de la cerámica, aquí bajaron los precios de muchos productos ferreteros importados. No así ocurrió Pero es que son con el productos, cemento. son productos completamente diferentes. O sea, usted está hablando allí de temas que se importan, ¿verdad? Sí, sí, Usted las lo importa y importaciones. solamente Porque bajó también hay la- un aspecto quizás del dólar y solamente eso, pero el proceso de la estructura de costos de producir una funda de cemento es completamente diferente a quizás los materiales eléctricos que simplemente se importan. El tema de los fletes tuvo también un impacto en nosotros. Pero ustedes subieron los precios No, los precios lo que se en hizo en es ese que periodo se adecuaron, se y iban se adecuando. congelaron ahí en alto. Y como le decía en ese estudio, era muy claro de que no, incluso todavía no están al nivel de lo que debieran estar a nivel de los costos que están enfrentando las empresas. Se están por debajo de los Porque no, costos. por la dificultad y no es el deseo tampoco de las empresas o sea, es mantener la estabilidad precisamente. ¿Cómo por anda ser la un insumo tan el país importante. es autosuficiente la producción de cemento y exporta cemento, ustedes exportan cemento, ¿no? Sí, no, ¿Cómo no. anda ese mercado de ustedes? Nuestro país tiene una capacidad de producción de cemento de alrededor de 10 millones de toneladas. Y 10 el país, millones. 10 millones. ¿Y el Pero país? solamente se consumen en República Dominicana 6 aproximadamente, que ¿Los fue lo otros que se cuántos se consumió exportan? el año pasado. No, se producen entre 6 y 6.5 y el 20% aproximadamente es lo que se exporta a otros mercados. ¿A cuáles mercados principalmente? Bueno, Haití es nuestro principal mercado, por supuesto, la cercanía, y el resto de las islas del Caribe. Jamaica, Puerto Rico. Yulisa, el tiempo se acabó, pero muy brevemente, Ok. por último, ¿qué le toca al consumidor o a la consumidora de todo este debate en relación a la controvertida ley? O sea, ¿en qué nos puede afectar o beneficiar? Sí, bueno, yo decía que en caso de que la ley, bueno, que esperamos que ya no, ¿verdad?, sea aprobada tal cual está, promulgada tal cual está, el impacto va directo en lo que sería la sostenibilidad operativa de las industrias. Tú vas a tener que era algo que incluso el mismo presidente ayer reconoció, de que hay unos temas de procompetencia y dentro de la ley que hay que corregir, y es que se pueden crear monopolios. Al estar una industria como la nuestra obligada, ¿verdad?, a adquirir un producto a un tercero, que quizás en este momento no está, pero supongamos que aparezca de la noche a la mañana, tú estás creando un monopolio. Entonces, cuando tú creas un monopolio, tú estás obligado a comprarle a esa empresa o a X a los precios, a los costos que esa empresa decida. Entonces, eso va directamente en perjuicio de los costos también de producción del cemento y por ende al final termina reflejándose en el consumidor. En el consumidor, en la construcción, en la economía. Claro. Exactamente. Bueno, Yulisa, muchísimas Gracias. gracias. No, a ustedes pero siempre usted tiene por que la venir con más oportunidad. frecuencia. Muchísimas gracias, Yulisa. A la orden siempre. Damas y caballeros, con el permiso de ustedes, vamos a hacer una pausa y al regresar vamos a conversar con el doctor Antonio Siriaco, quien es el decano de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo.